El anuncio de trabajo apareció a las 3:00 de la madrugada en un foro clandestino que había estado revisando con obsesión durante 6 meses. Sin nombre de empresa, sin detalles más allá de lo esencial. Viaje solitario, larga distancia, de Fairbanks a coordenadas facilitadas. Carga sellada, $50,000 al entregar. Discreción absoluta. Me quedé mirando la pantalla en mi habitación de motel. La luz azul dibujaba sombras en el espacio reducido de Anchorage. $50,000. Suficiente para contratar al abogado que quizá lograra limpiar mi expediente. Suficiente para dejar de vivir en sitios donde la televisión va atornillada a la pared y la ducha nunca calienta. Mi baja deshonrosa, injusta, basada en mentiras que no pude combatir sin dinero, había envenenado toda oportunidad legal. Las empresas de transporte que contrataban exmilitares me miraban el historial y me enseñaban la puerta. Mi dedo flotó sobre el botón de respuesta. Todos los reflejos de mi entrenamiento logístico en el ejército gritaban que los trabajos legítimos no se publicaban en la dark web a las 3 de la mañana, pero la desesperación ahoga los reflejos. Tecleé, CDL vigente, experiencia, disponible ya. La respuesta llegó en segundos. Fairbanks North Star Storage, parcela 7, mañana 1800 horas. Ven solo, pregunta por Lynn. 20 horas después estaba en un terreno de grava a las afueras de Fairbanks, mientras el sol de diciembre hacía su breve y desganada aparición por el horizonte sur. La temperatura rondaba los 15 y mi aliento se cristalizaba al instante. El almacén parecía abandonado, valla de alambre con concertina, cámaras que probablemente llevaban años sin funcionar y filas de contenedores oxidándose en el frío perpetuo. La parcela 7 estaba al fondo y allí la encontré. El Kenworth Daubignon 900 era antiguo, quizá de mediados de los 90, pero cuidado con un esmero que hacía cantar a mi corazón militar. El capó largo brillaba rojo apagado bajo las luces de sodio y la cabina dormitorio parecía alargada, modificada. Pero fueron los detalles los que me hicieron detenerme. Símbolos grabados en la pintura, apenas visibles bajo la suciedad del camino. Patrones geométricos que dolían al mirarlos directamente, como ilusiones ópticas talladas por alguien con demasiado tiempo y demasiado conocimiento de cosas que es mejor ignorar. Tú debes ser Cade. La voz salió de un altavoz clavado en un poste junto al camión. Nadie a la vista. Soy yo, dije escaneando el terreno. ¿Tú eres Lynn? Soy tu coordinador. Nunca me verás y eso es mejor para los dos. La voz era neutra, posiblemente alterada, con la cadencia plana de quien lee un guión. Las llaves están en la cabina. Tu carga ya está cargada. El mapa de ruta está en la guantera junto con los datos de pago y las normas de conducta. ¿Normas? 10, pegadas en el salpicadero. Léelas con atención. Obedécelas al pie de la letra. No son recomendaciones, Cade. Son la diferencia entre cobrar $50,000 y convertirte en otro conductor que nunca regresó. El altavoz crujó con estática. La recogida es en Brevik Mission, afuera de Nome. Tomarás la Elliott Highway y luego ramales que no aparecen en mapas normales. El mapa de la guantera es tu evangelio. Tu GPS te mentirá. Los satélites comerciales no ven la ruta que vas a seguir. Esto es importante. El mapa es la verdad. Todo lo demás es ficción. Subí a la cabina. El interior estaba impecable, pero extraño. Los asientos eran más nuevos que el camión, forrados con un material sintético que se sentía cálido al tacto pese al frío. El salpicadero tenía los indicadores habituales, pero la radio CB parecía personalizada, con canales extras marcados con pintura amarilla desvaída. Y allí, pegadas con lo que parecía pergamino antiguo, estaban las normas. Las leí 2 veces, y el estómago se me fue encogiendo con cada línea. Lynn, dije, sabiendo que me oía. ¿Qué llevo exactamente? Accesorios teatrales de archivo, frágiles, valiosos para ciertos coleccionistas. La pausa duró lo justo para resultar incómoda. No hagas preguntas que no quieras que te respondan. Tu recogida es mañana a las 06:00. Son 14 horas de Fairbanks a Brevik Mission. Te sugiero que empieces. ¿Y si cambio de idea? Otro se queda el trabajo y tú sigues viviendo en moteles de pago semanal. Sé lo que necesitas el dinero, Cade. Sé lo de Fort Richardson y el sargento Hendricks y el desfase de suministros que no provocaste. Esta es tu oportunidad de redención. Cógela o vete. Pero decide ya. El altavoz se apagó. Me quedé en la cabina caliente leyendo las normas por tercera vez. El generador debe funcionar sin interrupción. No pares por ningún motivo entre ciertos marcadores kilométricos.
Nunca gires a la izquierda en los cruces. La CB debe permanecer en el canal 19 salvo que oigas llanto o recitación teatral. No investigues ruidos desde el remolque. No reconozcas figuras sobre el hielo. Reposta solo en el área de servicio de Yerrick. El mapa es la verdad. No pronuncies líneas en voz alta. Tú eres el conductor, no un intérprete. Esa última me revolvió la piel de un modo que no supe explicar. Pero $50,000. Giré la llave. El Kenworth cobró vida con un rugido más grave y extraño que cualquier diésel que hubiera manejado. El generador se encendió automáticamente y el aire caliente empezó a salir por las rejillas. Los símbolos grabados en el capó parecían titilar en mi visión periférica, pero al mirarlos de frente solo eran arañazos en pintura vieja. Saqué el mapa de ruta de la guantera, dibujado a mano en papel grueso que parecía vitela. Mostraba un trayecto que se desviaba de la Elliott Highway hacia terreno marcado únicamente como acceso interior privado. Las coordenadas de destino estaban escritas con la misma tinta amarilla que las normas: 66.6 demo norte, 161.3 demo oeste. 28 horas después, estaba en un territorio que no debería existir. El trayecto hasta Brevik Mission había sido casi rutinario. Solo la larga noche de diciembre atravesando el interior de Alaska, cuando la oscuridad se traga todo menos los faros y las estrellas parecen acusadoras. El pueblo era apenas un puñado de construcciones acurrucadas contra el viento del mar de Bering. Población quizá 400. Casi todos familias inuit que llevaban generaciones allí. El punto de recogida era una antigua explotación aurífera del tiempo del territorio. Un complejo de estructuras de madera derruidas y maquinaria oxidada al final de una pista que el mapa marcaba pero Google Earth no mostraba. Llegué al amanecer, lo que en diciembre significaba un breve gris sucio en el cielo del este. Me esperaban. 6 figuras con parcas pesadas y máscaras cerámicas lisas rodeaban una caja hexagonal apoyada sobre un palé en la nieve. La caja medía quizá 2 metros por lado, hecha de un material que parecía metal, pero se sentía mal. Demasiado liso, demasiado frío, reflejando la luz en ángulos que la geometría no permite. La escarcha formaba espirales en su superficie. Nadie habló. La cargaron con una grúa portátil, trabajando con precisión que olía a entrenamiento militar o ritual religioso. Toda la operación duró 12 minutos. Mientras aseguraban la caja en mi remolque con cadenas que parecían más antiguas que el camión, uno de los enmascarados me puso algo en la mano. Una nota escrita con letra temblorosa. El rey recuerda a todos sus suplentes. Quise preguntar qué significaba. Las palabras murieron en mi garganta cuando la máscara se volvió hacia mí. Por los agujeros de los ojos no había nada. No oscuridad. Nada. Una ausencia que me hizo olvidar la pregunta. Terminaron. Cerraron las puertas del remolque con un candado para el que no me dieron llave, y se alejaron hacia la penumbra del amanecer. Sus pisadas no hacían ruido en la nieve. Me quedé solo con mi equipo en una mina de oro muerta bajo un cielo que empezaba a mostrar el primer resplandor débil de la aurora boreal, y cada célula de mi cuerpo gritaba que me largara, que abandonara el camión, que hiciera autostop hasta la civilización. Pero $50,000. Volví a la cabina. Comprobé que el generador seguía funcionando. La norma número 1 lo exigía, y desplegué el mapa de regreso. El camino de vuelta se desviaba inmediatamente de cualquier carretera conocida, rumbo noreste hacia la cordillera Brooks, por lo que el mapa etiquetaba simplemente como camino interior. Los primeros 100 kilómetros fueron casi tranquilos. La Dalton Highway, vacía en invierno, salvo algún camión de suministros rumbo a los yacimientos petrolíferos. Mis faros abrían túneles en una oscuridad tan densa que parecía sólida. La aurora empezó su espectáculo nocturno sobre mi cabeza. Cortinas verdes que se retorcían y giraban con el viento magnético. Entonces llegué al marcador 77. El mapa mostraba un ramal sin señalizar, sin pavimentar, solo huellas de neumáticos en la nieve que se internaban en la nada. No parar por ningún motivo entre el marcador 77 y el 333. Comprobé el combustible. 3/4. El generador zumbaba firme. Giré hacia el ramal y dejé la civilización atrás. Durante 6 horas conduje por un paisaje que se volvía más extraño a cada kilómetro. Los árboles crecían raros, demasiado altos, demasiado delgados, sus ramas alzándose hacia el cielo como en súplica. La nieve reflejaba la luz de la aurora en tonos que no deberían existir, colores que mi cerebro no sabía nombrar, y el silencio era total. La radio CB permanecía en el canal 19 como exigía la norma, pero solo emitía estática.
como el susurro de un universo muerto. A las 0200, la norma número 6 se activó. Unos faros aparecieron en mi retrovisor, manteniendo mi velocidad exacta. 88 km/h, en un terreno donde 88 debería haber sido suicida. Allí estaban, dos círculos perfectos de luz blanca que conservaban la distancia exacta. Los observé, las manos apretadas al volante, y sentí el primer pico real de miedo. La norma era concreta. No los reconozcas. No hagas luces. Reduce a 53 km/h durante exactamente 3,3 minutos. Lo hice. Reduje gradualmente, contando segundos en mi cabeza con la precisión que me habían grabado a golpes mis instructores. El paisaje avanzaba a cámara lenta. Los faros mantuvieron la distancia, reduciendo conmigo perfectos y equivocados. Conté hasta 198 segundos, 3,3 minutos, y aceleré de nuevo a 88. Los faros desaparecieron, no se alejaron, dejaron de existir entre un latido y el siguiente. Exhalé. Me di cuenta de que había estado conteniendo el aliento. Las normas eran raras, pero funcionaban. Obedécelas al pie de la letra, y lo extraño se mantenía a raya. Podía hacerlo. Era bueno siguiendo órdenes, bueno con procedimientos. $50,000, limpiar mi nombre, empezar de nuevo. La aurora se intensificó, verdes que sangraban hacia amarillos y dorados extraños. A las 04:45 llegué al cruce. El mapa era claro, seguir recto. El trayecto continuaba noreste, marcado con la tinta amarilla, pero mi GPS, que no había destruido pese a que la norma 9 me ordenaba hacerlo si contradecía al mapa, de pronto cobró vida, recalculando. Gira a la izquierda en 500 metros para ruta óptima. Miré la pantalla, frunciendo el ceño. Mostraba un giro a la izquierda que ahorraba 64 kilómetros y 2 horas. El mapa decía recto. El GPS volvió a recalcular. Fuerte tormenta detectada en ruta actual. Recomiendo desvío. Gira a la izquierda. Por el parabrisas vi lo que quería decir. A la derecha, norte y este, un muro blanco se alzaba. Una ventisca que bajaba de la cordillera Brooks con la inevitabilidad de una avalancha. A la izquierda, sur y oeste, el cielo estaba más despejado, solo el resplandor de la aurora. En un cruce puedes girar a la derecha o seguir recto, nunca a la izquierda. Pero la ventisca avanzaba rápido, y yo estaba a cientos de kilómetros de cualquier sitio, y 64 kilómetros ahorrados podían marcar la diferencia entre sobrevivir o congelarme dentro de un camión varado. El GPS insistía. Mi entrenamiento militar, mi experiencia logística, mi mente pragmática, todo decía, toma el camino despejado, evita el peligro. La norma número 3 decía, nunca gires a la izquierda. Dudé en la intersección. El cruce estaba marcado con postes de madera antiguos, desgastados, grabados con más símbolos geométricos. El camino de la izquierda parecía despejado, transitado. El recto se hundía directamente en el muro blanco que se acercaba. Gira a la izquierda ahora, ordenó el GPS. Giré a la izquierda. El mundo cambió, no poco a poco, no sutilmente. En el instante en que las ruedas delanteras cruzaron el umbral, la realidad chasqueó como una goma demasiado tensa. La aurora sangró, el verde se drenó y fue sustituido por un dorado amarillento enfermizo que latía con ritmo orgánico. El tono del motor bajó, cayendo a un registro más grave que resonaba en mi pecho como un segundo corazón. La temperatura en la cabina subió 10 grados, luego bajó 20, luego se estabilizó en algo que se sentía mal contra la piel. Y el ruido del remolque, que había estado ignorando siguiendo la norma 5, se intensificó. Un golpeteo rítmico, húmedo y orgánico, como algo enorme respirando. Miré el salpicadero. El pergamino con las 10 normas humeaba. Delgadas volutas subían de la tinta de la norma número 3. Las palabras sobre nunca girar a la izquierda. Mientras miraba, las letras se convirtieron en ceniza y se las llevó un viento que no debería existir dentro de la cabina. En segundos, la norma 3 había desaparecido, dejando solo papel amarillento en blanco. La radio CB cobró vida. Primer acto, primera escena. La voz era teatral, proyectada, hablando a un público que yo no veía. Entra el conductor, desviado de su camino. El escenario está preparado. El público se reúne. El rey aguarda a su intérprete. Estática. Luego, en un susurro que sonaba a la voz de mi padre muerto, hacía 3 años. Siempre fuiste pésimo siguiendo instrucciones, hijo. Ahora vas a aprender por qué existen las reglas.
Miré la Norma arruinada en el salpicadero, el cielo manchado de amarillo delante, la carretera que ahora parecía más suelo de escenario pintado de blanco. 9 Normas quedaban, y a lo lejos, cortando la niebla amarilla, vi faros que se acercaban, no desde atrás esta vez, sino de frente, recto hacia mí, firmes e inevitables. El juego había empezado, y yo acababa de fallar mi primera entrada. Los faros no pertenecían a ningún camión que yo hubiera visto nunca. Flotaban en la oscuridad manchada de amarillo. Demasiado altos, demasiado separados, sus haces cortaban el paisaje transformado como focos de prisión. Mantuve la velocidad fija en 88, las manos aferradas al volante, esperando que se convirtieran en algo racional. Un quitanieves estatal, un vehículo minero, cualquier cosa con explicación lógica. Nunca se acercaron, nunca se quedaron atrás, solo permanecieron allí. 2 ojos que no parpadeaban observándome conducir más hondo en lo que fuera que el mundo se había convertido después de girar a la izquierda. A las 05:12 sentí morir la siguiente Norma. El pergamino del salpicadero humeó de nuevo. El mismo viento imposible se llevó la Norma 7. No reconozcas las figuras sobre el hielo. Las letras se disolvieron en ceniza y desaparecieron, dejando otro espacio en blanco. 7 Normas rotas. No, 6. Conté otra vez. Normas 3 y 7. Quedaban 6. Entonces las vi. A mi izquierda, donde la carretera discurría paralela a un río helado. Figuras se movían sobre el hielo. Altas, imposiblemente delgadas. Caminaban con un andar teatral. Articulaciones que se doblaban en ángulos equivocados. Movimientos demasiado precisos, como marionetas manejadas por alguien que nunca había visto humanos de verdad. Llevaban ropa formal raída, frac, chisteras, vestidos largos de otro siglo, todo cubierto de hielo y mugre. Intenté no mirar. La Norma 7 decía no reconocerlas, pero la Norma 7 ya no existía, borrada en el momento en que aparecieron. Eso parecía importante de un modo que mi mente militar no lograba articular. Una de ellas volvió la cabeza hacia mí, sin rostro, solo una superficie lisa reflectante como una máscara en blanco esperando pintura. Mis propios faros se reflejaban donde deberían estar sus rasgos, distorsionados y erróneos. Alzó un brazo, el movimiento entrecortado, teatral, y saludó. Mantuve la vista en la carretera. Las figuras igualaban mi velocidad exacta, deslizándose sobre el río helado sin romper el paso, sin quedarse atrás. Eran 20, quizá más, todas moviéndose con precisión sincronizada como una línea de coristas en el musical del infierno. La CB crepitó. Los caminantes se han unido a la representación. La voz teatral de antes, aún proyectando al público invisible. Escenario izquierda, observando, esperando. Recuerdan sus papeles. ¿Recuerdas tú el tuyo, conductor? No respondí. La Norma 10 seguía intacta. Eres el conductor, no un actor. No pronuncies tus líneas en voz alta. Me aferré a ella como a un salvavidas. A las 05:47 mi indicador de combustible marcó un cuarto. El mapa señalaba el área de servicio de Jerrick a 48 kilómetros. Norma 8. El área de servicio de Jerrick es el único puerto seguro. Reposta solo aquí. Si el empleado pregunta por el tiempo, responde, el sol es un escenario brillante. Necesitaba esa parada no solo por combustible, sino por un instante de normalidad, por prueba de que la realidad aún existía en algún lugar más allá de esta pesadilla amarilla. Los caminantes me siguieron otros 40 minutos. Luego, al coronar una loma y ver las luces del área de servicio a lo lejos, se detuvieron en la orilla del río. Todos al unísono volvieron sus rostros lisos hacia mí. Luego hicieron una reverencia, un gesto cortesano sincronizado, y retrocedieron hacia la oscuridad. Desaparecieron. El área de servicio resplandecía con luz. Jerrick's estaba en un pequeño valle, un grupo de edificios que parecían de décadas atrás, pero cuidados. Bombas bajo marquesinas desgastadas por el clima. Un edificio principal con ventanas que brillaban amarillo cálido. Amarillo real, no el dorado enfermo de la aurora. Aparqué junto a las bombas a las 06:34. El generador seguía zumbando. Norma 1. Mantenerlo siempre encendido. La puerta del edificio principal se abrió y salió un hombre. Alto, delgado, pero delgadez humana, no de caminante, con un rostro tallado por agotamiento y miedo. Llevaba mono manchado de grasa y algo más oscuro. Sus ojos encontraron los míos a través del parabrisas y vi reconocimiento allí, no personal, sino de categoría. Otro conductor que había roto las reglas. Bajé de la cabina,
manteniendo una mano en la puerta. El frío me golpeó como un mazazo. 34 al menos, quizá menos. Mi aliento se congeló al instante, pero el frío era real, limpio, no las fluctuaciones erróneas de antes. Giraste a la izquierda. La voz de Yerrick era ronca, como si llevara días sin usarla bien. No era pregunta, era constatación. ¿Cómo lo...? Siempre giran a la izquierda. Tarde o temprano. Se acercó a la bomba de combustible. Sus movimientos mecánicos, practicados. El GPS miente, o la carretera se inunda, o hay un rebaño de caribúes bloqueando el camino recto. Siempre hay algo. La ceremonia requiere el error, requiere la corrupción. Empezó a repostar. Observé sus manos. Temblaban. ¿Cuánto llevas aquí?, pregunté. 3 años, quizá 4. El tiempo se mueve raro cuando estás entre escenas. Señaló vagamente al paisaje alrededor. Este área es real, pero también no lo es. Existe porque las normas dicen que existe. La norma 8. Ahora formo parte del guión, el empleado interpretando su papel. Lynn me lo explicó. Lynn se lo explica a todos para que acepten el trabajo. La risa de Yerrick fue amarga. Antes fui coordinador. Antes que eso, conductor. Todos rotamos, los que sobrevivimos. Conductor, coordinador, esto. Volvió a mirar sus manos y vi lo que le había llamado la atención. Sus dedos eran translúcidos, no transparentes. Translúcidos. Podía ver la sombra de los huesos dentro, el contorno de tendones, pero todo se desvanecía, volviéndose menos sólido. Saben que rompiste la norma 3, continuó Yerrick, la voz tensa. Lo saben porque yo se lo dije, tenía que hacerlo. Forma parte de mi papel ahora. Todo conductor que para aquí, tengo que informar su estado. Señaló más allá de mí, hacia la cresta detrás del área de servicio. Siluetas, decenas, quizás cientos, perfectamente quietas contra el cielo dorado enfermizo. El público. Están esperando, susurró Yerrick. Esperando a ver si interpretas tu papel o si luchas. De cualquier modo, el espectáculo continúa. Siempre continúa. La bomba hizo clic. Depósito lleno. Yerrick retiró la manguera, sus manos translúcidas ejecutando la coreografía mecánica. Deberías preguntarme por el tiempo, dije, recordando la norma 8. Me miró y algo parecido al dolor cruzó su rostro. La última vez respondí mal. Un conductor pasó ayer, o quizá la semana pasada. El tiempo se mueve raro, y él preguntó primero. Olvidé mi frase. Dije que hacía frío en vez de... Tragó saliva, en vez de lo que debía decir. Sus manos se desvanecían más rápido. Ya podía ver la bomba a través de ellas. El sol es un escenario brillante, dije en voz baja. Sí, su voz ya sonaba lejana. Esa es la frase. Siempre ha sido la frase, pero la olvidé. Y cuando olvidas tu frase, el director te reemplaza. Miró hacia el edificio principal, luego a mí. Muévete. Los caminantes fueron solo el acto de apertura. Viene el acechador y no quieres estar parado cuando llegue. ¿Cómo lo detengo? No se detiene una obra que ya empezó. Solo... Su cuerpo entero era translúcido ahora, desvaneciéndose como niebla matinal. Intenta reescribir el final. El cruce. Siempre vuelve al cruce. Se alejó hacia la ventisca que crecía en el borde de la luz. A cada paso era menos real. Cuando llegó a la oscuridad solo era un contorno humano. Luego nada. Me quedé solo bajo la marquesina de combustible, rodeado de luz cálida, y sentí las normas muriendo. La norma 4 humeó en el salpicadero. La CB debe permanecer en el canal 19. La tinta desapareció al instante. La radio explotó en sonido. No estática, sino voces, superpuestas, infinitas, llanto, risas y debajo de todo, alguien recitando versos de una obra que nunca había leído pero que de algún modo reconocía. Casilda, moriremos juntos entonces. Camila, yo, juntos. Pero el rey. La norma 5 siguió segundos después. Llevas accesorios teatrales de archivo. No investigues ruidos desde el remolque. La protección desapareció, y los sonidos que había estado ignorando, que me había convencido de que no eran reales, se volvieron inconfundibles, aterradores, rascado de metal contra metal, y debajo, un golpeteo rítmico como un corazón enorme latiendo en la caja. El relicto estaba despierto y tenía hambre. Las luces en la cresta empezaron a moverse. El público bajaba, atraído por el ritual que se deshacía. Corrí hacia la cabina, arranqué, las manos temblando pese a mi entrenamiento. 4 normas quedaban. No, 3. Conté otra vez. Normas 1, 8, 9 y 10. Tenían que ser 4.
Unos faros aparecieron detrás, no los lejanos de antes, cercanos, reales. Un camión, un Kenworth como el mío, pero más viejo, más equivocado, entró en el área. Se movía con gracia depredadora, colocándose entre mí y la carretera de salida. La puerta del conductor se abrió. La figura que bajó llevaba un chubasquero amarillo, de esos que usan los pescadores de alta mar, pero se movía mal, demasiado fluida, demasiado deliberada. Su rostro era una máscara pálida, pero no lisa como la de los caminantes. Esta tenía rasgos que se movían, se reorganizaban, pasando por distintas caras como si intentara recordar cómo lucía cuando aún era humano. El acechador. Se plantó delante de mi camión, bajo mis faros, y alzó una mano. El gesto era claro. Quédate. Pisé el acelerador. El Kenworth dio un salto. El acechador no se movió. Por un horrible segundo pensé que tendría que atropellarlo, pero en el último instante se apartó con gracia imposible, y yo pasé, corriendo por la carretera oscura, dejando atrás el santuario de Yerrick. El camión del acechador me siguió. Durante la hora siguiente jugó conmigo, embistiendo ligeramente mi parachoques, un toquecito que hacía temblar todo el equipo, adelantándose en rectas, lo bastante cerca para que viera su rostro máscara girando para mirarme por la ventanilla. No intentaba matarme. Me estaba conduciendo, empujándome hacia el norte y el este, lejos de la ruta prescrita. Las voces de la CB crecieron. Decenas, cientos, todas recitando versos de la obra del Rey de Amarillo, fundiéndose en un coro horrible. A las 08:12, el acechador hizo su jugada. Se adelantó y luego se cruzó en una curva. Tenía dos opciones, empotrarse o girar a la derecha. Giré, sentí que los neumáticos perdían agarre en el hielo, y de pronto me deslizaba hacia un precipicio que no había visto en la oscuridad amarilla. Un borde, una caída a la nada. Frené en seco. El Kenworth patinó, coleó y se detuvo con las ruedas delanteras a 15 centímetros del borde. La norma 2 murió. No parar por ningún motivo entre el marcador 77 y el 333. La tinta humeó y desapareció. Afuera, los caminantes emergieron de la oscuridad. Rodearon el camión en un círculo amplio, sus rostros lisos vueltos hacia mí. 20, 30, 50. Más llegando cada segundo. Se movían con la misma precisión teatral, sus movimientos sincronizados como una danza coreografiada. Luego, uno a uno, se acercaron, apoyaron sus rostros lisos y reflectantes contra mis ventanillas, contra el parabrisas, mirando con esos no ojos que reflejaban mi propio rostro aterrorizado en bucles distorsionados. La CB susurró, y esta vez la voz era suave, íntima, solo para mí. Tu entrada se acerca, conductor. El segundo acto no puede comenzar sin su protagonista. ¿Aceptarás tu papel? ¿Dirás tus líneas? ¿O seguirás fingiendo que eres algo más que lo que el relato exige? Miré el salpicadero, el pergamino que una vez contuvo 10 normas escritas con tinta amarilla brillante. Ahora solo quedaban 4. Norma 1. El generador debe funcionar sin interrupción. Norma 8. El área de servicio de Yerrick es el único puerto seguro. Pero Yerrick se había disuelto, y ese puerto ya no existía. Norma 9. El mapa es la verdad. El mapa que me había llevado hasta este borde de precipicio, rodeado por los apóstoles del rey. Norma 10. Eres el conductor, no un actor. 4 normas. 4 delgadas protecciones contra la obra que se escribía a mi alrededor, dentro de mí, a través de mí. Los caminantes apretaron más. Sus rostros lisos no dejaban vaho en el cristal. Ninguna prueba de que fueran algo más que máscaras huecas animadas por algo que nunca había sido humano. Y detrás de todos, bloqueando la única vía de escape, el camión del acechador ronroneaba. Su conductor estaba junto a él, chubasquero amarillo brillante contra la oscuridad, su rostro máscara cambiante observando, esperando. El golpeteo del remolque se sincronizó con mi corazón. La obra aceleraba hacia su segundo acto, y yo me estaba quedando sin formas de rechazar mi papel. Los caminantes permanecieron pegados a mis cristales durante 17 minutos. Conté cada segundo, mi aliento empañando el vidrio a centímetros de sus rostros lisos reflectantes. No se movían, no respiraban, solo miraban con esos no rostros que me devolvían mi propio terror en bucles distorsionados. Luego, a las 08:29, retrocedieron todos al unísono, 10 metros, 15. Formaron un círculo amplio alrededor del camión, quietos como estatuas, y comprendí con certeza enfermiza que no se iban. Esperaban a que empezara el siguiente acto. Entonces lo sentí. El golpeteo del remolque,
El ruido que me había perseguido desde que murió la norma 5 cambió de ritmo, se ralentizó y con un vuelco de estómago comprendí que ya no lo imitaba. Se sincronizaba con el mío, latido a latido, mi pulso y el del relicto fundidos en un solo ritmo unificado. Mi visión se nubló, no por cansancio o frío, sino por algo forzando entrada en mi mente. Imágenes que no eran mías, escenas de un lugar imposible. Una ciudad vasta construida de piedra amarilla que dolía percibir. Torres que se alzaban hacia un sol negro que no proyectaba sombras. Calles llenas de figuras con ropa formal raída moviéndose en procesión eterna hacia un anfiteatro colosal. Y en el centro, sobre un trono hecho de lo que podría ser hueso o coral o algo intermedio, una figura alta con túnicas y máscara pálida. El rey. No se movía, pero sentí su atención girar. Sentí esa mirada terrible posarse en mí. Jadeé. La visión se rompió. Mis manos temblaron en el volante. El golpeteo cardíaco continuó, paciente e implacable. El relicto no solo estaba despierto, me estaba mostrando su hogar. Carcosa, el lugar al que el ritual pretendía llegar. El teléfono satélite sonó. Lo agarré con velocidad desesperada, necesitando oír una voz humana, necesitando prueba de que la realidad aún existía en algún lugar. Kate. La voz de Lynn estaba tensa, distorsionada por estática que sonaba casi a gritos. Necesito que escuches con mucha atención. No me queda mucho antes de que noten que estoy llamando. ¿Quiénes? ¿Los que me contrataron? ¿Los que te contrataron a ti? ¿Los que llevan esta ruta desde antes de que Alaska fuera estado? Lynn hizo una pausa y oí algo parecido a un sollozo. Fui conductor una vez, 3 viajes. Rompí normas en los 3. Pequeñas, errores, pero sobreviví. Me ascendieron a coordinador. Dijeron que me había ganado un lugar en la producción. Creí que eso significaba que estaba libre. La CB soltó una risa teatral. Los caminantes de afuera dieron un paso al unísono hacia adelante. Las normas no son para la cosa del remolque, continuó Lynn rápido. Son para mantener fuera la narrativa del rey. La historia quiere contarse, quiere propagarse, y cada conductor es un posible recipiente. Rompiste la norma 3, corrompiste el ritual. Ahora no solo representa, reescribe, te reescribe a ti dentro de la obra. Tus opciones se reducen, Kate. Las normas que quedan son tus últimas líneas de defensa. ¿Cómo lo detengo? No se detiene una historia que ya empezó. Solo... La línea se llenó de estática. Cuando la voz de Lynn volvió era débil, desesperada. El cruce, Kate. Siempre vuelve al cruce. Ahí es donde rompiste el guión. Ahí es donde... El teléfono se cortó. No con un clic, sino con un sonido como tela rasgándose, como la realidad misma desgarrándose. Miré el salpicadero. La norma 8 humeaba. El área de servicio de Yerrick es el único puerto seguro. La tinta se disolvió y algo dentro de mí se quebró. 3 normas quedaban. Solo 3. Mi indicador de combustible parpadeaba. La luz de reserva llevaba encendida 20 minutos. Necesitaba moverme. El círculo de caminantes se cerraba, sus movimientos teatrales más agresivos, más insistentes. El camión del acechador aún bloqueaba el camino claro, pero su conductor no se veía por ninguna parte. Era mi oportunidad. Retrocedí con fuerza, los neumáticos chillando sobre el hielo, y giré el Kenworth en un arco amplio lejos del precipicio. Los caminantes se dispersaron como pájaros asustados, movimientos entrecortados, antinaturales. Luego se reagruparon. Encontré un hueco y pisé a fondo. El mapa mostraba coordenadas de otro Yerrick a 64 kilómetros al noreste. Conduje hacia allí porque no tenía alternativa. El indicador de combustible estaba por debajo de vacío, funcionando con vapores y con la física que aún rigiera en este mundo manchado de amarillo. A las 09:47 llegué a las coordenadas. El área de servicio estaba allí, o lo que quedaba de ella. Estructuras quemadas, marquesinas derrumbadas sobre bombas cubiertas de hielo seco. El edificio principal tenía las ventanas rotas, la puerta colgando, y a través de ella se veía mobiliario que parecía dispuesto para una obra y luego abandonado a medio escena. Y cruzando la carretera, bloqueando la salida, estaba el camión del acechador. Me esperaba, motor al ralentí, ese rugido diésel imposible que resonaba mal en el aire. La puerta del conductor se abrió, y la figura bajó con gracia depredadora. Alta, quizá 2 metros 10, aunque las proporciones eran difíciles de juzgar. El chubasquero amarillo colgaba de un armazón que sugería humano, pero se sentía hueco, animado por algo que solo aproximaba carne.
Su rostro era una máscara pálida, pero no estática. Los rasgos se movían y reorganizaban, pasando por distintas caras como si intentara recordar cómo lucía cuando aún era conductor como yo. Alzó un brazo y señaló mi remolque. Luego señaló hacia las montañas lejanas, que ya no parecían montañas. Eran demasiado geométricas, demasiado perfectas, como decorados pintados para representar montañas por alguien que nunca había visto una. El gesto era inconfundible. Conduce allí. Completa la entrega. Toma tu lugar en la representación. Algo en mí se rompió. Quizá el entrenamiento militar que me enseñó a luchar cuando estoy acorralado. Quizá la furia desesperada de un hombre sin nada que perder. Quizá solo la terquedad humana de negarse a ser arreado como ganado hacia el destino que el rey había guionizado. Miré mi camión. De verdad lo miré por primera vez desde que las normas empezaron a romperse. Los símbolos grabados en el capó. Los que había notado el primer día en Fairbanks ahora brillaban. Una luz dorada amarillenta trazaba esos patrones geométricos, latiendo al ritmo del corazón del relicto. El camión no era solo un vehículo. Era parte del ritual, inscrito con protecciones o ataduras, o algo para lo que no tenía palabras. Había conducido convoyes logísticos por Kandahar. Había reparado equipo roto bajo fuego. Sabía de vehículos. Sabía de peso y momentum, y cómo convertir un camión en ariete. El acechador esperaba obediencia en mitad de la carretera. Apunté la parrilla reforzada del Kenworth directo a su torso y pisé a fondo. El impacto fue catastrófico. El acechador se movió en el último segundo. Esa gracia fluida imposible, pero no lo bastante rápido. Mi parachoques delantero enganchó el acople de su remolque y la física tomó el mando. El chirrido de metal contra metal rasgó el aire. El camión del acechador giró de lado haciendo tijera, y yo mantuve el pie abajo, empujando, usando el impulso de mi equipo para sacarlo de la carretera. La figura del chubasquero amarillo volvió su rostro máscara cambiante hacia mí. Sentí algo parecido al reconocimiento, como si recordara haber hecho exactamente lo mismo en sus últimos momentos desesperados antes de que la narrativa lo consumiera. Extendió un brazo hacia mi cabina, giré el volante con fuerza, usando el camión del acechador como palanca, y sentí que algo cedía. El acople se partió. El remolque del acechador se soltó, deslizándose sobre el hielo hacia los edificios quemados. Su camión dio un trompo, y por un momento estuvimos lado a lado, lo bastante cerca para ver su interior por la ventanilla. Estaba lleno de luz amarilla y de lo que parecían páginas, miles de páginas, pegadas a todas las superficies, cubiertas con ese guión teatral que había estado oyendo en la CB, una prisión de narrativa. Luego mi camión se liberó del enredo y avancé, huyendo por la carretera con mi Kenworth dañado, temblando a cada giro. Pero la victoria fue hueca. Mi parabrisas se agrietó durante el impacto, se cubrió de telaraña y se derrumbó hacia adentro. El cristal de seguridad explotó sobre la cabina en una lluvia brillante. El frío asesino entró como una cosa viva, 40 o menos, y con él llegaron los susurros, voces, decenas de ellas, los susurradores, ya no confinados a la CB, sino inundando directamente la cabina ahora que la barrera del parabrisas había desaparecido. Sabían mi nombre, mi historial militar, lo de Hendrix y la acusación falsa que había destruido mi carrera. Kate Morrison, el ladrón que no fue, siseaban en coro superpuesto, el hombre inocente cargando culpa. Qué trágico, qué perfectamente elegido. Luché por mantener el control, una mano en el volante, la otra intentando proteger mi rostro del viento que cortaba como cuchillas. El hielo se formó al instante en mi piel expuesta. Mi aliento se cristalizó. El generador aún funcionaba. Norma 1, aún protegiéndome, pero con el parabrisas roto, el santuario de la cabina estaba comprometido. La CB crepitó, y esta vez la voz que salió me detuvo el corazón. Todo el mundo es un escenario, Kate. La voz de mi padre, muerto hacía 3 años, pero inconfundible. El mismo timbre, el mismo leve acento, el mismo tono decepcionado que usó cuando le conté la baja. Y tú, hijo, estás trágicamente poco preparado para tu papel. Nunca seguiste hasta el final, ni en el ejército, ni con tu madre antes de que se fuera, ni ahora. Vas a fallar otra vez, siempre fallas. Es lo que eres, es tu línea en el guión. No, susurré. Habla más alto, Kate. El público no te oye. No, grité. Grité negación y rabia y 3 años de duelo y culpa falsa. Grité contra la voz que sonaba a mi padre, pero no lo era, que era solo otra máscara que la narrativa se ponía para romperme. No soy tu actor. No formo parte de tu maldita obra. Las palabras resonaron en la cabina, en el aire helado,
en el mundo manchado de amarillo más allá, y en el salpicadero, la norma 10 empezó a humear. Eres el conductor, no un actor. No pronuncies tus líneas en voz alta. Había hablado, había respondido, había reconocido la narrativa y, al hacerlo, le había dado poder sobre mí. La tinta se volvió ceniza y se la llevó el viento que entraba por el parabrisas roto. Miré el pergamino con manos que ya no sentían. Quedaban 2 normas. Norma 1. El generador debe funcionar sin interrupción. Norma 9. El mapa es la verdad. Incluso mientras miraba, la tinta de la norma 9 empezó a desvanecerse, no por romperse, sino por volverse irrelevante. El mapa ya no importaba. Me había alejado tanto de la ruta prescrita que sus caminos no significaban nada. El motor del Kenworth tosió, escupió. El zumbido constante del generador, el latido de mi santuario, vaciló por primera vez. Las luces parpadearon. En ese instante de penumbra vi por los retrovisores. Los caminantes, cientos ahora, siguiendo en procesión masiva. El público abarrotaba las crestas a ambos lados, siluetas contra un cielo que había pasado de dorado amarillento a un dorado magullado que latía como el interior de algo vivo. Y el remolque detrás de mí, el relicto dentro gritaba, no con sonido sino con presión, la realidad desgarrándose, la semilla de narrativa intentando desesperadamente propagarse en este mundo antes de que su recipiente fallara. Mi motor dañado tosió otra vez. Tenía quizá minutos antes de que muriera del todo, antes de que la norma 1 se rompiera y desapareciera la última protección. La CB susurró. Tercer acto. El conductor solo en un escenario vacío. ¿Cómo saldrá nuestro héroe? ¿Hará su reverencia o improvisará? Delante, la carretera se extendía hacia una oscuridad que empezaba a parecer menos paisaje y más bastidor, el lugar donde los actores esperan antes de entrar. Tenía una norma restante, una barrera que se desvanecía entre mí y la absorción en la obra eterna del rey. Y mi camión se estaba muriendo. El motor murió a las 10:23. No del todo, solo se arrastró hasta un ralentí tan bajo que lo sentía en los huesos más que lo oía. El zumbido del generador, ese compañero constante que había sido mi santuario durante 2 días y una vida entera, vaciló como vela al viento. Las luces se apagaron. La oscuridad y el silencio cayeron como una fuerza física. El santuario había desaparecido. Estaba expuesto, desprotegido, solo un humano conduciendo un camión moribundo por una realidad que ya no era del todo real. Las voces de los apóstoles llenaron mi cabeza directamente. Ya no necesitaban la CB. Toma tu reverencia. Acepta tu papel. La obra del rey nunca termina. Eres nuestro. Estás escrito. Estás representado. Pero estaba cerca, tan cerca. El cielo amarillo se había profundizado hasta un dorado magullado que latía con ritmo orgánico como mirar hacia arriba dentro de algo vivo. Una presión se alzaba, no sonido, no luz, sino presencia, vasta y terrible y antigua. El rey mismo estaba cerca del escenario, atraído por el ritual corrupto, por la posibilidad de una abertura a este mundo. El relicto en mi remolque gritaba. No sonido, sino desgarrón en la tela de la realidad, intentando abrirse como capullo. El latido que había sentido sincronizarse con el mío, ahora golpeaba contra mi pecho desde fuera. El ritmo intentando reescribirme de piel a alma. Llegué al cruce a las 10:47. Mi última anotación militar. Mi última conexión con quien había sido. El Kenworth rodó hasta el centro exacto de la intersección por inercia y oración. El motor estaba muerto. El generador silencioso. Todo estaba oscuro salvo el resplandor amarillo del cielo y los símbolos en los postes de madera que marcaban este lugar como especial. Cargado. Equivocado. Pateé la puerta y Sales tolperné en frío que iba más allá de la temperatura, más allá de lo físico. Los apóstoles rodeaban el cruce en círculos concéntricos, cientos de capas profundas, esperando y observando. Los susurradores se acercaban arrastrando los pies, sus rostros huecos vueltos hacia mí. Y más allá, en el horizonte, una forma, alta, inmóvil, una figura con túnicas y máscara pálida, perfectamente quieta, el rey observando cómo su obra llegaba a su clímax. Me tambaleé hasta el remolque. Mis manos estaban más allá de entumecidas, pero encontré los restos retorcidos del camión del acechador cerca. Había pasado junto a él al volver. Usé su acople roto como palanca, lo encajé en el mecanismo de cierre de mi remolque, tiré con fuerza nacida de desesperación y rabia y terquedad humana de no ser escrito. El candado cedió.
Las puertas se abrieron de golpe. No miré dentro. Lynn había tenido razón al menos en eso. Algunos horrores no están hechos para ser percibidos directamente, pero lo sentí. La caja hexagonal, el relicto, la semilla de narrativa que solo quería propagarse y reescribir y consumir. La tía con invitación y hambre, ofreciéndome papeles, identidades, un lugar en una obra eterna donde el rey siempre reinaba y los actores nunca abandonaban el escenario. Agarré el cable del cabrestante y lo enganché a ciegas a las cadenas de la caja. Pulsé el control. El motor gimió, alimentado por la física que aún rigiera aquí, y arrastró el horror hexagonal hasta la nieve en el centro exacto del cruce. La realidad gritó. El relicto se activó no con sonido, sino con equivocación. El aire se peló hacia atrás como piel, y a través de la herida vi plenamente Carcosa, la ciudad amarilla en toda su gloria loca imposible, torres que se alzaban hacia un sol negro, calles llenas de procesiones eternas, el anfiteatro en su corazón donde un público de seres sin rostro observaba eternamente, y en el trono de hueso y coral y cosas intermedias, el rey, alto y terrible y silencioso, su máscara pálida girando, 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 para mirarme directamente a través del hueco entre mundos. Sentí su mirada como peso, como gravedad, como la presión de toda una narrativa intentando colapsar hacia adentro. Se levantó del trono. El público de Carcosa se volvió al unísono, pero el cruce bajo el relicto era la herida, la ruptura del ritual, el lugar donde yo había corrompido el guión, y la energía narrativa, buscando un ancla, buscando una vía de entrada, se vertió en esa herida en vez de en mí. El vórtice se abrió, no un agujero, sino una ausencia, un no ser en el centro de la intersección donde descansaba el relicto. Los apóstoles gritaron, los caminantes avanzaron dando tumbos, pero no hacia mí, hacia el vórtice, arrastrados por algo más fuerte que la voluntad del rey. Los susurradores tropezaron y cayeron, sus formas huecas succionadas inexorablemente hacia adentro. Incluso las formas más extrañas, esos seres de geometría errónea, fueron arrastrados gritando al hueco. Por fin obtenían su salida, su conclusión dramática, su telón. Los restos del camión del acechador pasaron deslizándose junto a mí, metal chirriando sobre hielo mientras era succionado. El mismo aire pareció plegarse hacia adentro. Me aferré al guardabarros de mi camión, resistiendo la succión, viendo cómo cientos de apóstoles, todos esos conductores fallidos, todas esas almas consumidas eran arrastradas al vórtice. Algunos luchaban, algunos parecían agradecidos, todos desaparecieron en segundos, succionados para sellar la herida desde dentro. El rey estaba en el umbral entre Carcosa y el cruce, su rostro enmascarado aún vuelto hacia mí. Por un instante que duró eternamente, comprendí. Él era eterno. La obra nunca terminaría del todo. Pero esta representación había terminado, esta abertura sellada. Él esperaría. Era muy bueno esperando. Y eventualmente otro conductor giraría a la izquierda en otro cruce, y el ritual empezaría de nuevo. El rey retrocedió hacia Carcosa. El vórtice colapsó hacia adentro con sonido de telón cayendo. Silencio. El amarillo se desvaneció del cielo como luces de escenario apagándose. El dorado magullado se volvió gris, luego oscuridad, luego el primer atisbo de amanecer genuino, frío y azul y real. Las montañas a lo lejos volvieron a ser montañas, crudas y alasqueñas e indiferentes. La nieve era nieve. Solté el guardabarros y me derrumbé sobre el hielo. El cruce estaba vacío. Ni relicto, ni apóstoles, ni vórtice. Solo suelo helado y los postes de madera y mi camión muerto sentado en el centro, como ofrenda a dioses que habían rechazado aceptarla. Las normas en el salpicadero eran pergamino en blanco. Las 10 líneas borradas, sin sentido ahora. Miré mi reloj, 10:51. 4 minutos desde que abrí el remolque. Habían parecido horas. Empecé a caminar. Un policía estatal me encontró a las 13:40. 13 kilómetros carretera abajo, medio congelado y delirando. Me envolvió en mantas térmicas, me metió en su cruiser caldeado y llamó a asistencia médica. Intenté explicar, pero las palabras salían mal, revueltas, imposibles. Asintió con la bondad condescendiente reservada a víctimas de hipotermia y me dijo que había tenido suerte de seguir vivo. Recuperaron mi camión 3 días después, remolque vacío, sin carga, sin evidencia de lo que había transportado o a dónde había ido. Los símbolos grabados en el capó eran solo arañazos en pintura vieja. Mi historia fue descartada como alucinaciones por frío.
La empresa que me contrató no existía. El anuncio en la dark web había desaparecido. Los chats encriptados se evaporaron. Incluso el rastro del dinero se disolvió en nada. Sin trabajo, sin $50,000, sin limpiar mi nombre. Pero guardé el pergamino en blanco del salpicadero. Me lo llevé cuando me dieron el alta del hospital. Lo guardé en la cartera cuando volví a conducir legalmente. Rutas normales con carga normal bajo cielos normales. Algunas noches, en plena madrugada mientras arrastro una carga por alguna carretera vacía, saco ese pergamino y lo miro bajo la luz del techo. La mayoría de las noches sigue en blanco. Pero a veces, no a menudo, pero a veces, aparece una sola palabra en tinta amarilla tenue, brillando lo justo para leerla. Bis. Y esas noches, si miro por los retrovisores, quizá vea faros que igualan mi velocidad exacta, o escuche un susurro de estática en el canal 19 que suena a risa teatral, o capte la silueta de un Kenworth que parece demasiado familiar aparcado en un área de descanso que juro que no estaba allí antes. La obra del rey nunca termina de verdad. Solo espera, paciente y eterna, al siguiente intérprete que falle su entrada.